Imagina cargar con una carga invisible, un peso que consume tu alma sin que te des cuenta. Puede que estés viviendo tu vida normalmente, pero algo dentro de ti se está corroyendo, como un veneno lento que destruye tu comunión con Dios. Hay pecados que no solo mancillan tu alma, sino que también te alejan por completo de la presencia divina. Y entre todos ellos existe un grupo de pecados que son los más peligrosos, los más destructivos y los más difíciles de superar: los pecados sexuales. Estos pecados no solo afectan tu relación con Dios, sino que también destruyen tu vida emocional, mental e incluso física. Y si estás atrapado en alguno de ellos, necesitas conocer la verdad antes de que sea demasiado tarde. Hoy vamos a revelar los 7 pecados sexuales más terribles, aquellos que, si no se vencen, pueden condenar tu alma para siempre. Presta atención, porque lo que escucharás aquí puede transformar tu vida. Lo primero que necesitas entender es que la Biblia es clara cuando habla sobre la santidad del cuerpo y sobre cómo debemos honrar a Dios con nuestra vida. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 6:18: «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo». Esto significa que los pecados sexuales tienen un peso espiritual mucho mayor que otros pecados, porque corrompen directamente el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. El primer pecado que debe combatirse es la homosexualidad. Antes de que me malinterpretes, este no es un discurso de odio contra nadie. Al contrario, es una advertencia basada en la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 9, 10 dice claramente que los homosexuales, al igual que los adúlteros, los ladrones y los idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Según la Biblia, esta práctica va en contra del plan original de Dios para la humanidad. Pero hay una salida. Cristo ofrece liberación a todo aquel que busque transformación. Si sientes que estás atrapado en este pecado, hay esperanza. Jesús puede renovar tu vida, restaurar tu mente y conducirte hacia la santidad. El segundo pecado que lleva a muchos a la condenación es la sensualidad. Vivimos en una era donde la exposición del cuerpo se ha vuelto algo normal, incluso incentivado. Las redes sociales, la televisión, las películas e incluso la vida cotidiana promueven un estilo de vida en el que la ropa es cada vez más corta, los valores se distorsionan y la sensualidad es vista como un poder. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Gálatas 5:19 nos advierte sobre las obras de la carne, incluyendo la impureza y la lascivia. Cuando una persona se viste de manera provocativa, se convierte en un instrumento para el pecado, despertando la codicia y haciendo que otros tropiecen. Es necesario vivir con modestia, honrando el cuerpo que Dios nos ha dado y evitando convertirlo en un objeto de deseo mundano. El tercer pecado que destruye vidas es el adulterio. El matrimonio fue instituido por Dios como una alianza sagrada, pero ¿cuántas personas hoy en día lo tratan con desprecio? El adulterio es uno de los pecados más comunes y al mismo tiempo uno de los más destructivos. No solo destruye familias y relaciones, sino que también corroe el alma. Proverbios 6:32 declara: «El que comete adulterio con una mujer es falto de entendimiento. Destruye su alma quien hace esto». Muchas personas justifican el adulterio diciendo que su cónyuge ya no les presta atención, que la relación se enfrió o que necesitaban algo nuevo. Pero nada justifica traicionar la alianza hecha ante Dios. Quien practica el adulterio está jugando con fuego, y el destino final de este pecado es la condenación eterna. Otro pecado que muchos no perciben lo serio que es, pero que ha llevado a incontables almas a la perdición, es la fornicación.
Este es el pecado de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Hoy en día, la sociedad trata el sexo como algo casual, sin consecuencias espirituales. Se incentiva a los jóvenes a experimentar, a entregarse a sus deseos, como si eso fuera natural e incluso necesario. Pero la Biblia es muy clara sobre esto. Efesios 5:3 dice: «Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos». El cristiano debe vivir en santidad, resistiendo las tentaciones de la carne. El sexo es un don de Dios, pero debe disfrutarse dentro del matrimonio, conforme al plan divino. Otro pecado destructivo del que muchos no gustan de hablar es la masturbación. Existen muchos argumentos modernos que dicen que esta práctica es saludable, normal e incluso necesaria para el bienestar humano. Pero, ¿está de acuerdo la Biblia con esto? Primera Tesalonicenses 4:4 nos enseña que cada uno debe saber controlar su propio cuerpo en santificación y honor. La masturbación es un pecado porque alimenta deseos impuros, promueve pensamientos lascivos y hace que la mente se llene de impureza. Si deseas vencer este pecado, debes buscar a Dios en oración, alejarte de influencias que estimulen esta práctica y fortalecer tu vida espiritual. Otro pecado gravísimo es la prostitución. Este no es un pecado nuevo. Desde los tiempos bíblicos, mujeres y hombres vendían sus cuerpos por dinero. Pero, ¿es esto solo un problema social o existe una consecuencia espiritual detrás de ello? Deuteronomio 23, 17, 18 nos muestra que Dios abomina esta práctica y no acepta ni siquiera el dinero obtenido por la prostitución como ofrenda. Además, hoy en día, muchas formas de prostitución son aceptadas e incluso incentivadas. Contenidos sensuales en Internet, personas exponiéndose por dinero en plataformas digitales, todo ello es una forma moderna de prostitución. Quien consume este tipo de contenido también está contribuyendo a este pecado y necesita arrepentirse. Por último, tenemos uno de los pecados más repulsivos, el incesto. Aunque parezca algo ajeno a la realidad de la mayoría de las personas, este pecado ha sido cada vez más normalizado en películas, series e incluso en la cultura popular. Pero la Biblia es categórica al condenarlo. Levítico 18:6 afirma: «Ninguno de vosotros se acercará a la desnudez de su pariente cercano para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor». El incesto no solo es moralmente incorrecto, sino que también tiene graves consecuencias biológicas y espirituales. Quien comete este pecado necesita urgentemente buscar liberación y arrepentimiento ante Dios. Si te identificas con alguno de estos pecados, debes saber que aún hay tiempo para arrepentirte. Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Jesucristo murió en la cruz para darnos la oportunidad de ser liberados de todo pecado. No necesitas seguir atrapado en estos lazos espirituales. La liberación está a tu alcance, solo debes buscarla. El llamado al arrepentimiento no es una opción, sino una necesidad urgente para todos aquellos que desean heredar el reino de Dios. Jesús nos enseñó que el camino a la vida eterna no es ancho y fácil, sino estrecho y desafiante. Mateo 7, 13, 14 nos advierte: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Los pecados sexuales son una de las principales trampas que hacen que muchos se desvíen de este camino estrecho. Satanás conoce la debilidad de la carne humana y utiliza la sensualidad, los deseos impuros y la corrupción del cuerpo para alejar a las personas de la presencia de Dios. Él sabe que un corazón atrapado en la inmoralidad difícilmente tendrá espacio para buscar la santidad.
La esclavitud del pecado es real, y aquellos que se dejan llevar por estos deseos terminan alejándose cada vez más de la luz de la verdad. La pregunta que queda es, ¿cómo vencer estos pecados y vivir en santidad? La respuesta comienza con un paso esencial, el arrepentimiento genuino. No basta solo con sentir culpa o temor al infierno. El verdadero arrepentimiento implica una decisión consciente de abandonar el pecado y buscar la transformación a través de Cristo. Hechos 3:19 declara, «Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Sin arrepentimiento no hay cambio. Sin cambio no hay liberación. Otro paso crucial es alimentar el espíritu y debilitar la carne. Muchas personas caen repetidamente en los mismos pecados porque alimentan sus deseos carnales y descuidan su vida espiritual. Si quieres vencer cualquier pecado sexual, necesitas reemplazar los estímulos que te hacen caer por hábitos que te acerquen a Dios. Esto incluye tiempo de oración diario. La oración fortalece la comunión con Dios y renueva tu mente. Lectura constante de la palabra. La Biblia no solo enseña, sino que también purifica y da fuerzas para resistir la tentación. Ayuno y consagración. El ayuno es un arma poderosa para romper cadenas espirituales y fortalecer el espíritu. Cuidado con las influencias. Muchas personas caen en pecados sexuales porque consumen contenidos impuros, conviven con amigos que incentivan el pecado o se exponen a ambientes donde la tentación es inevitable. Si deseas ser liberado, necesitas cerrar todas las puertas que te llevan al pecado. Mateo 5:29 es radical al decir, «Si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es perder uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno». Este versículo no significa que debamos literalmente arrancarnos partes del cuerpo, sino que nos enseña que debemos eliminar cualquier cosa que nos lleve a pecar, aunque ello nos cueste algo. Además, es fundamental buscar ayuda espiritual y rendirse totalmente a Cristo. Muchos luchan solos contra sus pecados y terminan fracasando porque no cuentan con el apoyo de hermanos en la fe. La Biblia nos enseña a confesar nuestras faltas y buscar auxilio en la comunión cristiana. Santiago 5:16 nos exhorta, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho». Si sientes que no puedes vencer estas batallas solo, busca un líder espiritual de confianza, alguien que pueda ayudarte en oración y consejo. La lucha contra los pecados sexuales no es fácil, pero con Dios nada es imposible. Otro aspecto esencial para vencer esta guerra es comprender el propósito de Dios para la sexualidad. El mundo ha distorsionado completamente el significado del sexo, transformándolo en un instrumento de placer desenfrenado, adicción y destrucción. Pero Dios creó la sexualidad con un propósito sagrado, la unión entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, reflejando la alianza entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:31-32 dice, «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Este es un misterio grande, mas yo digo esto, refiriéndome a Cristo y a la Iglesia. Cuando entendemos que la sexualidad tiene un propósito divino, comenzamos a valorarla de la manera correcta y no la tratamos como un objeto de pecado. Ahora, quizás te estés preguntando, ¿y si ya he pecado? ¿Y si ya caí en estos errores? ¿Todavía hay esperanza para mí? Sí. El mensaje de la cruz es precisamente para aquellos que reconocen su necesidad de redención. Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos. Y de Juan 1:9 nos trae una promesa poderosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad.
No importa cuán lejos hayas llegado, la sangre de Cristo es poderosa para limpiar y restaurar tu vida. El diablo intentará hacerte creer que ya no hay solución, que nunca conseguirás liberarte, pero eso es una mentira. La transformación llega a través de la entrega total a Dios y la búsqueda constante de la santidad. Pero recuerda, no basta solo con arrepentirse, es necesario perseverar en la fe. Muchos comienzan bien, pero terminan volviendo a los mismos errores porque no fortalecen su vida espiritual. La jornada cristiana es un proceso diario de renuncia, crecimiento y maduración. Hebreos 12:1 nos anima a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, dejando atrás todo peso y pecado que nos asedia. El pecado esclaviza, pero Cristo libera. El mundo te ofrece placeres temporales, pero Dios te ofrece la verdadera alegría eterna. No cambies la vida abundante que Dios tiene para ti por momentos pasajeros de placer que conducen a la muerte espiritual. Ahora que conoces la verdad, la decisión está en tus manos. Puedes continuar ignorando el peligro y vivir atrapado en el pecado, o puedes elegir la santidad y la vida eterna. Jesús te espera con los brazos abiertos. No demores esta elección, porque mañana podría ser demasiado tarde. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con otras personas que necesitan escuchar esta verdad. Y si deseas recibir más enseñanzas que puedan transformar tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dios tiene mucho más que decirte. Que el Señor te bendiga y te fortalezca en esta jornada. Huya del pecado, busca la santidad y vive plenamente el propósito de Dios para tu vida.